Estamos de vuelta. Y estamos de vuelta con un tema que no había querido yo tocar, que es obviamente nuestro gobierno. Y por eso había hablado más bien de cosas internacionales, como es Ucrania y Rusia, más bien al revés, como es el BRICS, el MICTA, etc. Pero hoy sí me voy a desahogar con toda la molestia, enojo, tristeza y dolor que verdaderamente tengo, aunque suene melodramática casi de Televisa. El hecho es que me parece importante citar varias cosas que tienen una base jurídica y que tienen también una base de lógica y de razón de ser. Primero, quería mencionar el hecho de que nuestro presidente en alguna medida abuse, si no es que mucha, no solo su poder, sino su micrófono. Voy a estar medio aparentemente divagando, pero no, Entonces empezaré por decir que tengo la impresión de que el señor López Obrador nunca supo lo que es ser presidente. Y entonces él sigue siendo un candidato en campaña. Primero ha sido candidato en campaña para ser presidente él, luego ha sido un candidato en campaña para apoyar diferentes elecciones apoyando a Moreno. Sigue siendo candidato en campaña en lo que él trastornó y desvió la intención de lo que era la revocación del mandato. Luego estuvo en campaña para las elecciones de los 6 estados. Ahora está en campaña porque va a haber elecciones en el 23 del Estado de México y Coahuila. Y luego está en campaña para las elecciones del 24. También ha estado en campaña como candidato para destruir lo que se había hecho en 70 años del partido en el poder, de la dictadura del poder, etc. Y en su momento también en lo que es el periodo que cubrió Fox y Calderón. Y está en campaña como candidato, pensando que todavía es el 2006 y que se sigue peleando con Calderón. Y la verdad es que en ningún momento confirma y comprueba nada, ¿no? Y me voy a todo esto porque han sucedido cosas verdaderamente imperdonables para un presidente y que todo está encaminado, dirigido a todo ese grupo de gente del que voy a hablar en un momentito gracias a un excelente artículo de Beltrán del Río que se publicó en el Excelsior el 20 de julio. Ella es la gente que lo sigue a López Obrador, primero porque definitivamente tengo que aceptar que es brillante como cualquier enfermo mental que tiene determinadas enfermedades, pero que es brillante. Es un hombre brillante para manejar a las masas y manipular las carencias que esas masas tienen. Y entonces se convierten en su secta religiosa, que ven a un ser supremo que está diciéndoles lo que sí va a hacer y como que lo hace, pero lo medio hace sin darse cuenta, ni él ni los que lo escuchan, de lo que puede suceder como consecuencia de ello. En un video de hace tiempo yo comenté que los presidentes tienen caducidad como presidentes. Es decir, un presidente en México, su caducidad dura 6 años y luego caducó su periodo y se va. Lo que no se va son los hechos que él realiza, las acciones, porque aunque las acciones las toma él como individuo, son acciones que se están viendo tanto dentro como fuera del país como acciones de México. México, desde el primer programa les dije, para mí es el país que más importancia tiene para mí. Y he insistido en que tenemos
muchísimas cosas positivas, muchísimas cosas que nos sacan adelante y que por eso, repito otra vez, nos han mantenido a partir del 99, que fue cuando se creó el G20, como uno de los 20 países más importantes del mundo. En realidad, en este momento de la historia mundial, no me voy a referir nada más a México, después de la pandemia y de la crisis económica que esa pandemia provocó, ya nos es difícil poder decir quiénes son los emergentes, quiénes no lo son, quiénes son los hegemónicos y quiénes son los que manejan los hilos de la vida de los seres humanos en general. Pero regresa López Obrador. López Obrador se mostró en unas famosas mañaneras como el macho que le dice a los Estados Unidos: no te tengo miedo y hazle como quieras, y pone a Chicoche, además ya según hace muchos años. Y yo verdaderamente, cuando lo vi, sentí que me moría de la vergüenza. No porque se lo haya hecho Estados Unidos, es porque un presidente que cuando le conviene habla de su investidura presidencial, no puede darse el lujo de hacer eso delante de todo el mundo cuando sería incapaz de hacer una cosa así a su papá. Es una absoluta falta de respeto a quien sea. Y entonces él se muestra no como yo le estoy haciendo frente al más poderoso del mundo, porque se sigue con la idea de que el país hegemónico de los Estados Unidos, bueno, hay que ver si es cierto o no. Pero a mí me gustaría saber si este señor que se llama presidente hubiera hecho lo mismo si en vez de Biden estuviera en la presidencia Trump. Yo les puedo jurar que no. Y a eso voy. Él está muy consciente, como lo estamos muy conscientes, muchos de los que sí sabemos del asunto, que hay una terrible controversia a limar las diferencias y arreglarse el asunto entre México, Estados Unidos y Canadá con respecto a toda una serie de faltas al compromiso que México adquirió al firmar ese tratado, que ahora se llama TEMEC. Se llama TEMEC porque es el segundo, digamos, hubo un primer tratado que se firmó, que empezó en 1994, es el segundo. Que además de que se firmó y les recuerdo que un tratado se firma y luego debe ser ratificado por el Congreso de la Unión, en el Congreso o en Parlamento, depende del país. Y una vez que se firma y se ratifica por el Congreso, se publica en el diario oficial y entonces ya tiene validez y empieza a ejecutarse. En el caso del TEMEC, se firmó el 30 de noviembre del 2018, fue el último acto oficial de Peña Nieto. Al día siguiente toma posesión López Obrador. Y el que ratifica el tratado es el Congreso de la Unión. Senadoras de dónde eran? De Morena. Estaba todo el Congreso en manos de Morena. ¿Quién es Morena? Pues no es un quién, es qué es Morena, que es lo que no acabamos de entender. Un partido es un qué, es un ente. Y quienes lo llevan al carajo son personas. No es el partido, es la persona que, cubriéndose del nombre del partido, hace lo correcto, lo incorrecto, abusa o no. Y en este caso se ratificó por Morena, se publica en el diario oficial y entonces hasta se fue el señor López a lamerle los pies a Trump, porque no es que lo invitó Trump, lo citó. A ver, tú, empleadillo de tercera, vienes. Y lo sigue diciendo Trump. Y nos seguimos callando. Y a eso voy. Ya lo retomaré lo demás. El señor hace acciones ilegales y anticonstitucionales desde antes
de tomar posesión, porque la consulta popular que él hizo para detener la construcción del famoso aeropuerto de Texcoco fue en noviembre y él tomó posesión el 1 de diciembre. Como ya todos sabemos, porque se describió perfectamente lo que es una consulta popular, fue con lo de la revocación de mandato. Cuando se hizo la consulta popular, entre comillas, para la detención de la construcción del Texcoco, fue un acto totalmente en contra de la Constitución. Primero, no fue hecho por el INE, no cumplía con el 3% del padrón electoral, no fue avalado por absolutamente ninguna institución legal y López Obrador todavía no era presidente. El señor era electo, pero no era ya el presidente, porque todavía no era primera elección. Y el mundo en México, silencio. Así ha pasado con López Obrador desde que empezó a aparecer en la vida política de México. Como lo he dicho, el primer bichicolero de México fue él. Él interrumpió los gasoductos en Tabasco por caprichito, porque como Salinas de Gortari no le cumplió que fuera gobernador, entonces dijo, entonces me la cobra. Primero interrumpió los oleoductos, segundo movió a la gente de Tabasco para que no pagara la luz y entonces con diablitos se mantuvieron con luz sin pagarla en 5 años. Y tercero, más bien lo primero, decir, ya no estoy en el PRI y se mete al PRD, el PRD lo cobija, el PRD lo apoya, etcétera, y sabemos que llega a ser gobernador de la Ciudad de México. Yo no me explico cómo intelectuales y personas pensantes sintieron que él era verdaderamente el que iba a sacar adelante a México como presidente en el 2018. Primero, eso del cambio, porque estábamos tan requete mal, no es cierto. México llegó a manos de López Obrador en excelentes condiciones, digamos, para México como para América Latina. Todo el mundo decía, pero es que no hemos avanzado, hemos tenido un Producto Interno Bruto del 2%, Ok, sí, tenemos un 2%. Era perfectible todo lo que está aquí. Y como lo dijo la señora Merkel, cualquiera que llega a la silla presidencial sabe perfectamente cuáles son los dolores, los desperfectos, los defectos y las cualidades que tiene el país al que va a gobernar. Entonces, una vez que se siente en la silla, como lo hizo ella, no es para seguir echándole porquería del pasado, sino decir, yo estoy aquí, vamos a hacer adelante. Entonces, eso es lo que debe hacer un buen dirigente, un buen estadista. Pero, insisto, López Obrador no ha sabido ser presidente. Lo que sí es cierto, como lo dice el señor Beltrán del Río, es que los mexicanos no perdemos las esperanzas. No ha habido un presidente en México, no ha habido, desde Calles, desde Madero, no ha habido un solo presidente en este país que verdaderamente le cumpla a su gente, a los que votaron por él y a los que no, porque todos formamos el país, todos somos ciudadanos y hayamos o no votado por él, el presidente nos tiene que cumplir a todos. Y no ha habido uno que verdaderamente nos cumpla y que digan todos, este sí nos sacó adelante. Me puede ir hasta Juárez, ninguno. Y es lo que dice Beltrán del Río. Él dice en el artículo, aquí está el artículo para que luego no digan de que sale de mi ronco pecho. Yo me baso en lo que leo y en lo que escucho y en algunas cosas lo que sé. Y lo que él dice es que desde Iturbide, que fue el emperador, los mexicanos creímos que él nos iba a sacar adelante después de toda la presencia española. Y luego siguieron. Y llegamos al siglo XX y se da la revolución. Y llega Calles y todo el mundo espera que Calles. Y luego llega Lázaro Cárdenas y todo el mundo espera que... Y insisto, como lo dije cuando hablé de la historia del PRI,
todos hicieron cosas por el país. Yo no voy a decir, bueno, somos el país que somos gracias a todo lo que sí se hizo. Pero es la esperanza, lo que el pueblo mexicano tiene cada vez que vota. Es la esperanza. Híjole, ahora sí, sí nos va a ayudar de veras. Y cuando López Obrador fue gobernador de la Ciudad de México, tuvo un acto verdaderamente interesante y que yo valoré muchísimo, que fue tomar en cuenta la gente de la tercera edad. Pero me pregunto, ¿por qué? Porque eso sí fue idea de él. ¿Por qué darle un apoyo a la tercera edad? Me acuerdo perfecto, de 700 pesos. ¿Por qué 700 pesos? ¿Por qué no un salario mínimo mensual? Que en ese entonces creo que era 1,800. ¿Por qué 700? Me acuerdo de una persona conocida mía que yo tenía la impresión de que era pensante. Y entonces se enamoró del observador porque le daban los 700 pesos. ¿Qué creen? Porque con esos 700 pesos, ya te lo había contado, me alcanzaba para los pañales de su papá, que tenía incontinencia urinaria. Y yo me pregunto si eso es suficiente para que un individuo pueda gobernar a un país. Y en eso se quedaron. Nos regaló 700 pesos a los viejitos. Yo entonces todavía no era tan viejita, entonces me tocaba. O a lo mejor sí, ni lo pensé, porque también eso no ha sido lo correcto. No se puede dar indiscriminadamente este apoyo a la tercera edad nada más para obtener votos. Se le debe dar a la gente que lo necesita. Es decir, para que la persona que lo recibe verdaderamente pueda ayudarse en su diario vivir, a vivir un poco decente, ¿sí? Entonces, ¿por qué a mí me dan ese dinero? Y si lo recibo, porque si no lo recibo yo se lo chuta a alguien en su bolsillo, porque desaparecieron los medios para distribuirlo y salió el Bansefi, que es un nuevo banco, servicio de bienestar, porque todo ahora es bienestar. No dudo que es el bienestar de los que están en el poder. Y ahí voy ahora con la cuestión de la austeridad, que ahora el Señor insiste que debe ser pobreza franciscana. Mira, Mr. López, según la descripción clarísima de lo que es el socialismo, que es de lo que él presume, el socialismo claramente dice que el gobierno debe ser austero en su gasto. Eso quiere decir que todos los recursos públicos deben utilizarse en forma austera, no derrocharla, no malgastarla, y me perdonan la palabra, en pendejadas, ¿sí? Y entonces, eso es lo que debe hacer un gobierno. El socialismo en ningún momento ha dicho que los seres humanos debemos vivir con austeridad, rompiéndonos el alma para ganar un centavo y vivir eternamente con un par de zapatos en México comiendo arroz y frijoles, y si acaso llegar a tener un automóvil que sea un Tsuru, o porque ya Volkswagen existe, ¿verdad? No. El socialismo indica que el gobierno debe hacer lo adecuado para que toda la población tenga igualdad de oportunidades y derechos. Y eso no quiere decir que la igualdad sea para morirse de hambre. La igualdad es para que tú estás estudiando para ser un mejor profesionista y el gobierno, llámenlo ustedes, el Estado, que lo reconozca. Entonces, que no me venga este pseudo de izquierda a decir que ya no va a ser la autoridad republicana, sino la pobreza franciscana. Que por cierto hay un video que se lo recomiendo de Germán Martínez, senador ahora del Grupo Plural, porque mis respetos a Germán Martínez, no conozco a nadie más que a él, que estando en el poder reconoció los errores de Morena. Primero fue el primer funcionario que renunció al Seguro Social, era el director, reconociendo que el Seguro Social estaba haciendo las cosas indebidamente. Se quedó como senador por Morena porque sentía la esperanza de que en Morena se iban a hacerse bien las cosas, que no sintió él como miembro del PAN, que llegó a ser presidente, se estaban haciendo. Se queda en Morena
Y es el primero, para mí el único, que dice, aquí tampoco están haciendo bien las cosas, y con los 5 senadores forman un grupo plural. Que en vez de decir, mis respetos, los respetamos, todo el mundo los atacó, ¿de dónde vamos a sacar dinero? ¿Cómo creen que les vamos a pagar más? Porque todo es eso, la lana y de dónde sale, más bien. Jesús Martínez, ¿verdad? Germán. Y ahorita, hoy en día está... Es senador con otros 5, está Álvarez y Casa, está una mujer que ahorita no recuerdo el nombre, porque para mí Álvarez y Casa, que también he seguido, porque muchos años él fue el que dirigió la Comisión de Derechos Humanos de México. Y durante muchos años él fue tan digno, que lo nombraron director de la Comisión Panamericana de Derechos Humanos. Llega a México y se convierte en un senador independiente. Él no pertenece a partido. Entonces ahí estos 5 o 6, me parece que son 5. Bueno, mi respeto a Germán Martínez, que en un video, ahorita no se os puedo enseñar, habla de lo que significa la pobreza franciscana. Y la pobreza franciscana, señor López Obrador, no tiene nada que ver con que el pueblo se abroche el cinturón y se lo apriete. El que se lo debe empezar apretando es usted. ¿Cómo? Dejando de gastar a lo pendejo en un Tren Maya, que yo creo que nadie ni se acuerda. El Tren Maya ya existía cuando llegó a la presidencia. Y les voy a contar, el primer tren que había solo de pasajeros, que tenía pasajeros, no de carga, era un tren que viajaba de Chihuahua a Los Mochis para conocer las barrancas del cobre y todo eso. Y yo viajé en ese. Chepe. El Chepe, exacto. Sí. Y un año y medio después, les estoy hablando de 1999. Y un año y medio después, o 5, no sé cuándo, pero tiempo después se crea la Ruta Maya. Era un tren que salía de Yucatán y llegaba a Veracruz por toda la costa del Golfo, visitando lugares verdaderamente dignos de ser visitados con respecto a la cultura maya y a la cultura de las diferentes etnias indígenas de todo ese trayecto. Entonces aparece López Obrador con sus ideas, no son ideas, son fantasías. Y esas fantasías lo llevan a destruir un aeropuerto de Texcoco que no era el capricho de Peña Nieto. Era un aeropuerto que llevaba más de 14 años estudiándose, diseñándose, y que fue diseñado por un arquitecto o ingeniero que ha diseñado aeropuertos de los más importantes del mundo, no sé si en China, en Dubái, etc. Y entonces aquí no era si sí o no funcionaba el aeropuerto de Texcoco. Aquí era que era obra de Peña Nieto, era que destruir todo lo que se refiere a Peña Nieto. Y ahí voy. Empezó por la reforma fiscal, siguió por la reforma educativa, y para darle gusto a la gente que sigue dándole lata, y sigue con la reforma energética. Yo no he leído la reforma energética, así que no puedo decir que sí o que no. Lo que sí sé es que se aceptó por el Congreso cuando estaba Peña Nieto y que formó parte de la Constitución de la reforma energética. Y entonces empezaron a haber contratos, aunque él diga que no. Empezó a haber compromisos desde Peña Nieto con empresas nacionales y extranjeras. Y el que jure que la reforma energética era para vender el país, ni madres. El que conoce, yo no lo leí, pero sé de una parte, por lo menos lo que se refiere a Comisión Federal de Electricidad, el bien para la Comisión iba a ser el 70% en lo que se refiere a la generación. Pero bueno, se firma el Tratado de Libre Comercio, repito el tema, con la aquiescencia o con la aceptación del señor del Congreso de la Unión, ¿sí? Bueno, esto fue ya siendo presidente. Me voy un poco antes al tema. ¿Por qué todo este rollo? Porque el señor López Obrador dijo que va a contestarle a los Estados Unidos con respecto a la solución de todos estos problemas el 16 de septiembre. ¿Por qué el 16 de septiembre?
El 16 de septiembre es para que festejemos, entre comillas, la independencia, ¿cuál independencia? Y que veamos desfilar y aplaudamos y demás. No es para que se echen rollos políticos. Pero a ella le gustó. El año pasado se trajo el presidente de Cuba. El discurso fue el presidente de Cuba, por favor. Bueno, pero resulta... Toda una risa este señor. Resulta, y ahorita le doy la palabra a Erika, que se está negociando el Tratado de Libre Comercio desde el 2017. Y le voy a echar flores con todo el conocimiento que sí tengo en la negociación al señor Ildefonso Guajardo. Ildefonso Guajardo fue el jefe de la delegación mexicana para negociar el tratado con Estados Unidos y Canadá. Además, ya lo dije en algún momento de los 70 y tantos videos que hemos hecho. Ay, gracias. Esa negociación fue al mismo tiempo que la delegación mexicana, dirigida por Ildefonso Guajardo, negociaba en la Unión Europea para el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, que significaba negociar con 27 países que forman la Unión Europea. Y al mismo tiempo se estaba empezando a negociar un Tratado de Libre Comercio con el sudeste asiático. Y entonces iban de veras bien, con un presidente del otro lado que era Trump, y que dependía de qué lado se levantaba, decía, este tratado es lo peor que nos ha pasado en el mundo. Es decir, decía, es el mejor tratado que hemos firmado. Entonces fue avanzando, aceptando algunas cosas, condescendiendo con unas, no condescendiendo con otras, no solo con Trump, también con Justin Trudeau, que era el dirigente de Canadá. ¿Ya no es? Sí, así fue reelegido. Trump no, ahí está la bronca, pero bueno. El hecho es que no solamente tenemos gente de primera negociando, sino que además contaba la delegación mexicana con lo que se llama el cuarto de al lado. Y en ese cuarto de al lado estaba, para empezar, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, el señor Castañón, que fue una de las corcholatas en mi TikTok, porque en mi TikTok empecé con las corcholatas de la oposición. Bueno, el señor Castañón era el presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Esto quiere decir, en el cuarto de al lado estaban participando los empresarios, porque, seamos claros, un tratado de libre comercio lo que busca es el bien de los empresarios de cada país. ¿Por qué? Porque son los actores de ese tratado, son los que se van a beneficiar y van a beneficiar a la gente de ese país al crear empleos, al crear prestaciones, etc. Y por eso lo firmó México. Si no, fue un capricho de Salinas de Gortari, que a lo mejor sí, pero que el beneficio iba a ser para el país, porque ninguno de nuestros presidentes ha sido empresario. Es el empresario de la nación. Su objetivo no es la ganancia y hacerme rico, que sí lo es lamentablemente para toda la familia política, pero de lo que se trata es del bien social. Entonces, que no me venga, por ejemplo, la superdirectora de CONACYT, de que la ciencia antes de la 4T era neoliberal, porque ahora sí ya busca el bien de la nación. Perdóname, yo soy en CONACYT 11 años, le puedo dar clases de lo que significa trabajar. Yo misma lo hice estando en la India para ayudar a México. No crean que me estoy desviando, voy por lo mismo. Y entonces resulta que se va negociando y gana las elecciones López Obrador. Y entonces López Obrador nombra como su representante en la delegación mexicana al señor Jesús Seade. Nadie ha hablado de Jesús Seade, nadie ha dicho las barbaridades de Jesús Seade. Y yo les voy a contar un poquito de él. Cuando Salinas de Gortari estaba terminando su periodo, se estaba ya creando de nuevo un organismo mundial de comercio que iba a sustituir al GATT. No me acuerdo de la significado del GATT, pero era un acuerdo dentro de las Naciones Unidas que manejaba todas las cuestiones de regulación y controversias en las cuestiones de comercio de todos sus estados miembros. Y se crea
A partir del 1 de enero de 1995, ¿cómo se llama? El Organismo Mundial de Comercio. Y Salinas de Gortari quería ser el director de ese organismo. Y por eso aceptó miles de cosas y por eso propició que entráramos a la OCDE, que es la Organización de Comercio y Desarrollo Económico. Es un organismo europeo que tiene varios países de América Latina, etcétera, y que voy a hablar de él en nuestra próxima. Sí, me quedé, ¿qué significa OCDE? Y estaba yo como organización de comercio y desarrollo económico. Que por cierto, durante 14 años el director de la OCDE fue un mexicano de apellido Gurría, que había sido, antes no recuerdo con quién, con Fox, secretario de Hacienda. Un tipo, por algo duró 14 años, lo reeligieron 3 veces por algo, no fue porque tuviera ojitos o fuera mexicano, no. El hecho es que pertenece a la OCDE y Jesús Seade formaba parte de la delegación mexicana que negociaba o cabildeaba, que quiere decir así, entre pasillos, hablar con una delegación y otra, para que votaran por México para la dirección del Organismo Mundial de Comercio. Y Salinas no lo logró. Pero Seade se queda en esa delegación mexicana, en la OMC, que es la Organización Mundial de Comercio. Y llega un momento en que este caballero lo invitan a formar parte como funcionario de la OMC. Deja la delegación mexicana y actúa como funcionario internacional. Y no sé cómo lo hace, ni me importa, pero acaba siendo invitado en Hong Kong, o sea, al otro lado del mundo, para que sea el rector de una universidad. Entonces se va con su familia. Algo de haber hecho que no lo hizo tan mal que terminó hasta por allá. Es un hombre capaz. Y es un hombre que definitivamente ha sabido cómo mover el abanico, porque ahorita es nuestro embajador en China. Pero bueno. Y entonces resulta que este señor Seade es buen amigo de Ursúa. ¿Se acuerdan quién era Ursúa? El primer secretario de Hacienda que tuvo el observador. Y entonces Ursúa convence al observador de que se traiga a Jesús Seade para que participe en la negociación del TEMEC. Y así sucede. Se mete el TEMEC y, por cierto, afirmó el señor Seade, afirmó cuando se estaba negociando el Tratado de Libre Comercio el 27 de agosto de 2018 que no iba a haber ningún cambio en la cuestión de la Constitución, que se iba a seguir con las reglas del juego que ya estaban establecidas, porque efectivamente hay una parte en el tratado, creo que es el capítulo 8, que ya todo el mundo habla de eso, ya Ildefonso lo han entrevistado en todos los medios, hablar del capítulo 8, que tiene una parte efectivamente de respeto a la soberanía y a la decisión de cambiar constitucionalmente, pero que no afecte los intereses que ya están establecidos en el tratado. ¿Ok? Ese es el punto. El punto es que llega este señor y, como les digo, acepta muchas cosas que Trump estuvo imponiendo, como por ejemplo de que los automóviles, en vez de que tuvieran nada más el 40% de integración norteamericana, subir a 65%, etc. Y se firma el convenio, ¿ok? Y el señor Seade es nombrado subsecretario de América del Norte en Relaciones Exteriores, pero seguía su familia en Hong Kong. Entonces nuestro subsecretario generalmente estaba ausente porque andaba en Hong Kong con su familia. Y yo no sé si se acuerdan, en ese viaje que estaba precisamente terminando de negociarse ciertas cosas del tratado del TEMEC, de un joven que se ve comiendo cacahuates, cuando se está hablando de lo que decía Ebrard como secretario de Relaciones Exteriores. Ese cacahuatero es ahora director de la política de América del Norte en Relaciones Exteriores, y es el que se encarga de la política, porque el señor Seade decidió de que, yo ya me regreso a Hong Kong. Y ya se fue a Hong Kong. Y este joven, que no tengo ni idea de quién es ni la experiencia que tiene, está manejando ni más ni menos que en Relaciones Exteriores nuestra política con Estados Unidos y Canadá, que es Norteamérica. Bueno. Y se va.
¿Y quién se queda con el paquete? La gente que había negociado y que pensaba no va a pasar nada, porque Ebrard, si hay algo que sí le reconozco, a pesar de que también conozco su historia desde hace mucho, es el apagafuegos hacia el exterior del observador. Entonces, bueno, entonces resulta que empieza a insistir en que se cambie la cuestión de la reforma eléctrica y que se cambie en la Constitución, lo cual no se da, porque no se logró. No hubo mayoría en el Senado y no pasó a ser parte de la Constitución, pero López Obrador alega de que al estar quejándose los empresarios primero de Estados Unidos y que llega el gobierno norteamericano, de que están interfiriendo con los intereses del gobierno de México en lo que se refiere a la industria eléctrica, porque lo que quiere el observador es crear un monopolio de la CFE, la Comisión Federal Eléctrica, y de Pemex, pues obviamente para aquí la lana y aquí los bienes. Y entonces, aunque eso sería un monopolio, dentro del tratado del TEMEC, precisamente una de las cosas que se tienen que evitar es que haya monopolio. Y también ha habido broncas que sí se solucionaron, porque cuando Estados Unidos empezó a decir que iba a apoyar a los norteamericanos que fabrican los automóviles eléctricos, México dijo, wait, esperen en su momento, eso va contra el tratado. Y lo mismo dijo Canadá. Y le salvaron la bronca y tuvieron que parar. O sea, no digo que no se esté construyendo autos eléctricos en Estados Unidos, pero no con el apoyo del gobierno de Estados Unidos. Y lo que quiero que quede claro, ya como para terminar este rollito, es que ahora el que está en Estados Unidos es Biden, no Trump. Y para mí, esa es la diferencia. Para López Obrador, la impresión es que Biden es joven, es viejo, es frágil y es débil en sus decisiones. Si hubiera sido Trump, que a lo mejor tendremos la mala suerte de que pueda llegar, porque todo sucede ya en la vida del Señor, entonces resulta de que se siente muy envalentonado y ya no solo le toca el chicoche a Biden diciendo que ¡uy, qué miedo! Sí, sino que ahora lo que va a decir seguramente un discurso patriotero y populista, que además debemos cuenta que los discursos populistas, nacionalistas, han sido característica de los dirigentes de derecha. Un ejemplo clarísimo de sus discursos populistas nacionalistas es el señor Trump. No hay nadie más de derecha que Trump. O Bolsonaro, en Brasil, que ahorita está muy probablemente perderá las elecciones, llegará otra vez Lula da Silva, que obviamente pensarán que es perfecto, y resulta que, bueno, por fin, papito, eres de derecha, eres de izquierda, todo lo contrario, porque tienes actitudes de neoliberal en tu manera de vestir, en tu manera de comportarte, salvo cuando vas a ver al según tú, al que, ¡ay, qué miedo! Biden, nada más mírate tú mismo en las grabaciones de cómo estás sentado, literalmente aguantándote las ganas de zurrarte por lo que está diciendo Biden. Y es Biden, no es Trump. Y entonces, ahora el señor va a agarrar la bandera el 16 de septiembre otra vez para decir que México es, y que él, porque así lo aseveró, no es ni títere ni peplele de ningún poder del extranjero. ¿Okay? Y yo nada más para terminar quiero decirle a todos aquellos mexicanos que tanto aman y que van a votar por él, que los peleles y los títeres son ellos que votan, porque no se dan cuenta el daño que le puede hacer a México el que verdaderamente no se arreglen las cosas con las negociaciones y se llega a lo que han hablado, que es un panel donde no tienen nada que ver los gobiernos, sino son expertos que van a analizar letra por letra. Y si no hacemos caso a las llamadas de atención, el resultado va a ser aranceles. Probablemente la mayoría de los que votan por López Obrador no tienen ni idea de lo que significa arancel. Bueno, arancel es un impuesto
que se le cobra a un producto mexicano para que pueda ser vendido en Estados Unidos. ¿Sí? Y entonces, si nos van a cobrar aranceles, va a ser por los productos que mayor demanda, o que mayor demanda quiere decir que más quieren comprar en Estados Unidos. Y no nos damos cuenta que México no es el único país del mundo. Hay otros países que tienen también relaciones con Estados Unidos, que es el primer consumidor del mundo, ahí sí. Entonces simplemente el aguacate, que nos sentimos los reyes del aguacate. Y sí es cierto, el aguacate mexicano es maravilloso. Es uno de los productos que más adquieren los gringos, pero ¿qué creen? Chile ya está produciendo aguacate que se está vendiendo en Estados Unidos. Y si no aceptamos las reglas del juego del panel, si llegamos ya a ese nivel, los que van a sufrir van a ser los mexicanos, porque nos vamos a quedar sin la posibilidad enorme de vender como lo estamos haciendo ahora. Entonces se van a tener que reducir la capacidad de venta de los empresarios, por lo cual muchos van a tener que cerrar, muchos van a tener que disminuir su capacidad. Eso significa mucho desempleo. Quiere decir que muchas personas que tienen empleo, y que de eso obviamente es de lo que comemos los mexicanos, pero además es de lo que se alimentan los recursos públicos del gobierno, porque el que tiene empleo paga impuestos, y si no tienes empleo no pagas. Esta es la consecuencia que no quieren ver, es para los mexicanos, para el mismo gobierno, que no es para la austeridad de los mexicanos, sino para que el gobierno deje de derrochar los recursos en proyectos inservibles como es Santa Lucía, como es Dos Bocas y como está haciendo el Tren Maya. Y eso es lo que les quería decir. Ya me desahogué y sigo triste y sigo con dolor y temerosa. Wow, pues vaya que sí fue un desahogo, Miriam, después de tanto tiempo de no hablar de este tipo de temas tan importantes. Y pues 3 cosas a mí me gustaría mencionar. La primera es que agradezco mucho, Miriam, por esta... Si este fuese un trabajo, me llevo un gran salario. Un gran salario. Tener conocimiento a través de ti de esta manera, ya que a nuestras generaciones, y me atrevo a decir que no solo a la mía, sino que a la mayoría de las personas no nos interesa saber quiénes están detrás de un presidente. Al presidente lo vemos como también un ente abstracto y como imposible de llegar ni de pedirle nada, y que ahorita hablando de tanto de Sade como de de Alfonso Guajardo, o sea, de todas estas personas que también están detrás de los movimientos históricos del país y del mundo entero, que no nos imaginamos, no tenemos ni idea de lo que hay detrás de cada decisión y de cada documento firmado. Así que yo por eso te agradezco, porque yo te escucho hablar de esto y digo, wow, creo que no tengo ni idea de a nivel internacional qué es lo que esté sucediendo, y te agradezco que abras mis ojos y abras los ojos de muchos que nos están escuchando. La segunda parte, pues que invito a todos a que vean el siguiente programa, porque creo que no solo hablar de la OCDE va a ser interesante, sino recordando uno de los últimos programas que tuvimos respecto a Naciones Unidas y el mal funcionamiento que ha tenido hasta ahora. ¿Cuántas instituciones internacionales existen y cuántas no están cumpliendo con el trabajo que, pues, para el que fueron creados, ¿no? Y por último, y tomando la palabra, hoy el programa sale el día de mañana, pero hoy 1 de agosto se celebra el Día de la Pachamama, y la Pachamama es concebida como la tierra y el planeta entero, ¿no? Y para solo hacer conciencia de la
importancia de vivir en un planeta tan hermoso que como madre nos llena de naturaleza y nos llena de comida y nos llena de abundancia para seguir viviendo en ella. No es necesario estar buscando como la manera de vivir en Marte si nos esforzamos por seguir viviendo en el planeta que nos ha dado la vida. Y bueno, eso es lo que yo quería compartir. Gracias. Qué bonito, pero también cumplimos 10 meses. Sí, 10 meses, mira, gracias. Empezamos Gracias. el 30 de septiembre, así que ayer cumplimos 10 meses con cerca de 85 ya videos. Y además agradecer todo lo que nos contribuye Erika, que como insisto, la intención, aunque parece que no, es que personas como ella, la generación de ella, que no habían nacido cuando pasaron muchas cosas en el país, ahora se enteren, por lo menos se enteren. Y al combinar todo lo que ellos estudian, lo que acaba de decir de la tierra, que por cierto, me recordaste a Ernesto Cruz. No saben, pero tenemos al mayor productor de maíz del mundo. Es mexicano. Y eso también tiene mucho que ver el gobierno. El gobierno, cada vez que le llegas con un buen producto, con una buena idea, dice, no, maestro, es que eso sale carísimo. Es ambicioso. O, no, manito, ahorita no hay recursos. Esas son las respuestas, se los digo porque a Gabriel le pasó con varios desarrollos tecnológicos. Y es lo que le pasó a él. Él lograba que una hectárea, en vez de producir 3 toneladas de maíz, él logrará 8 o 9. Y el que lo descubrió fue los directivos de China. Y se lo llevaron a China. China ahora es un grandísimo productor de maíz. No crean que solo en México se produce maíz, también en Ucrania. Por eso decía que Ucrania es un centro de cereales importantísimo en el mundo. Y entonces, para que sepamos que tenemos gente valiosísima, y que la mayoría de los mexicanos somos valiosos, somos ingeniosos, somos hospitalarios, somos a toda madre, y eso es lo que tenemos que tener en mente. Pero debemos también aceptar nuestros errores, nuestros defectos, y aceptar que no todo está en manos del otro. Uno mismo tiene que tratar de salir adelante. Y vuelvo, y con eso termino. La pobreza es la consecuencia de una injusta distribución de la riqueza. Y en eso tiene mucho que ver las decisiones que el gobierno toma. Porque el gobierno está precisamente para administrar y facilitar los procedimientos, trámites y demás para el más inteligente y óptimo uso de los recursos públicos que llegan a través de los impuestos. Entonces, lo que hay que tratar es de crear empresas que no son los 15 superempresarios que constantemente son invitados con sus tamales de chipilín o no sé qué a Palacio, sino la empresa de empresarios pequeños y medianos que, como ya lo dije y lo repito, forman más del 80% de los empleos de este país. Y ya veremos qué sucede. Esperemos, bueno, hablemos de la OCDE, pues que en español siempre se llama OCDE. Y esperemos a que llegue el 16 de septiembre. Y ahí sí ya veremos si nos tenemos que cortar las venas, tirarnos del balcón o hacer un stand-up o aplaudir lo que va a seguir a continuación. Porque yo les puedo jurar que el 80% de los 10,000 personas que llegan al Zócalo no saben a qué van. Lo he visto en entrevistas. Entonces, nada más la tristeza de que tenemos una posición de vergüenza, porque no puedo aceptar, así como no acepto al Chicoche cantando en una mañanera, no acepto a un Alito permitiéndose hacer el ridículo del país y en alguna medida afectando la posibilidad de que haya una oposición decente.
Y por otro lado, los intentos para mí van a ser fallidos, como me acabo de enterar que se creó una nueva fundación que se llama Porfirio Muñoz Ledo Nueva República, así se llama. Aquí está la creación, forma parte de esta fundación, obviamente él, gente de muy buen nivel como sería Pepe Goldenberg, como Clara Hussitman, que probablemente muchos no sé cuál es, pero que es una economista de primera, que ha sido subsecretaria, que fue la directora de Asuntos Sociales en el gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas en la Ciudad de México, y otros más valiosos, como muchos valiosos soñadores que a lo mejor pueden corregir algo de lo mal hecho, que vuelvo a decir, fallando a la esperanza que muchos mexicanos, sobre todo los intelectuales, tuvieron en que con López Obrador las cosas iban a ir mejor. Gracias. Muchas gracias. Pues este programa creo que después de los últimos ha sido uno largo, pero de verdad que creo que toda la información que nos has dado hasta hoy es necesaria y para abrir las conciencias de todos. Y precisamente ese es el nombre de este programa. Aumentemos nuestra conciencia y gracias, Miriam. Nos vemos en el siguiente. Desde la mirada más. Tengo una buena mirada, ¿no? Miren esos ojazos. No es por el color de los ojos, es porque veo las cosas bien. Eso. Gracias. Abrazos, que Dios los bendiga. Hasta luego.